Hola, aló, hola, hola, allí estamos. Muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cuántos están llenos de gozo en esta mañana? Nos volvemos a reencontrar, estamos nuevamente acá en la casa del Señor y esto es un motivo de gozo, ¿no? Hoy en esta mañana me levanté y estaba bastante contento porque, bueno, podía otra vez reunirme acá con ustedes. 2 semanas decía que han sido un poco complicadas para algunos debido a la enfermedad. Algunos hermanos todavía están en casa ya recuperándose, pero bueno, estamos acá los que ya podemos venir y eso es bueno, ¿no? Saber que estamos acá en este tiempo y podemos alabar al Señor. Y por eso yo les decía que esta mañana me levanté con mucho gozo. Muy temprano me levanté y estaba agradecido con Dios porque podíamos reunirnos nuevamente en este día. Y vamos a continuar con nuestro estudio que empezamos en este mes de enero. Recuerdan, estamos hablando acerca de la fe y todo lo que estamos hablando, con lo que empezamos a hablar la primera semana del mes de enero, tenía que ver con la fe y vamos a continuar. Necesitamos ser un pueblo de fe. Somos llamados a vivir por la fe. Y dice en la Escritura el Señor más, el justo vivirá por la fe. Entonces necesitamos ser un pueblo de fe. Y cuando nosotros hablamos de fe, creo que no hay otro personaje en la Biblia en el cual podemos nosotros aprender mucho acerca de este tema. Y ese personaje es aquel que primeramente se llamaba Abraham y luego Abraham. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estar hablando en esta mañana un poco de la vida de este hombre y específicamente vamos a hablar acerca de la prueba, ¿no? Que tuvo este hombre. Y todos sabemos que una prueba es algo que Dios pone en nuestro camino con el propósito de acercarnos más a Él. Y es todo lo contrario de la tentación. Dios no tienta a nadie, dice la Escritura, la tentación viene de parte de Satanás y eso tiene el propósito de alejarnos de Dios. Pero una prueba es todo lo contrario de una tentación. Una prueba sí es llevada a cabo de parte de Dios con el propósito de acercarnos cada día más a Él. Entonces vamos a hablar un poco de la prueba de Abraham. Y en realidad la prueba en la vida de este hombre tiene en realidad tres partes. Y es así como debemos estudiarla para comprender la magnitud de esta prueba de parte de Dios para Abraham. Y sobre todo, el gran propósito que Dios tenía para probarle, ¿no? Y quiero que veamos entonces en esta mañana, la propuesta es la siguiente. Veamos las tres partes de la prueba de Abraham en su orden correspondiente. En primer lugar tenemos la salida de su casa, en segundo lugar la separación de su sobrino Lot, y en tercer lugar la entrega de su hijo Isaac. Entonces, estos tres puntos vamos a desarrollarlos en esta mañana. En primer lugar, entonces, veamos la salida de Abraham de su casa. Y como ya leímos nosotros hace un momento, en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9, allí se nos detalla de una manera muy clara lo que Dios había dicho a Abraham y la respuesta de parte de él. Y como vemos acá, la salida de Abraham no fue una cosa tan sencilla como muchas veces parece. También nosotros miramos este texto bíblico, leímos hace un momento, y podríamos decir fue cosa sencilla lo que tuvo que hacer Abraham. Pero mis hermanos, si estudiamos esto de manera tan profunda como siempre debemos hacerlo, no parece ser una cosa sencilla, o no es tan sencillo como parece. Recuerden ustedes que en aquellos tiempos regía el patriarcado. ¿Y qué quiere decir esto? El patriarcado no era otra cosa que el gobierno del padre sobre toda su casa. Y eso significaba el patriarcado. Es decir, el padre gobernaba toda su casa. Y de esta manera, ningún hijo podía tomar alguna decisión sin la venia de su padre. Incluso aun cuando este hombre ya fuese un hombre que tuviese su propia familia, sus esposas, ¿no?
mientras vivía el padre de este, al existir este tiempo de patriarcado, ningún hijo podía tomar alguna decisión sin la venia de su padre. Y en esa época vivía también Abraham. Según la primera línea del versículo 1 del capítulo 12, nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Esto nos da la idea de que Dios había hablado ya con Abraham hace mucho tiempo atrás. No era la primera vez que vemos acá que Dios había hablado con Abraham, sino que esta primera línea del versículo 1 del capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, es decir, nos da la idea de que ya Dios había hablado con Abraham. Ya le había dicho acerca del plan que tenía para con él. Dios había llamado a Abraham algún tiempo atrás, pero Abraham no había podido obedecerle a Dios. ¿Por qué? Decía, porque él estaba sujeto a las órdenes de su padre. Recuerden, la época del patriarcado, y él no podía hacer nada sin la venia de su padre. Dios había llamado con anticipación a Abraham, pero Abraham no había obedecido el llamado. ¿Por qué? Porque todavía estaba en casa de su padre. Y mientras existía el patriarcado, él no podía hacer nada sin el permiso de su padre. Estaba sujeto a las órdenes de su padre. Pero vemos también en la Biblia que solo cuando el padre de Abraham murió, es que las cosas cambiaron. Es decir, cuando ya muere el padre de Abraham, entonces las cosas cambian. En Génesis capítulo 11, versículos 31 y 32 dice, capítulo 11, versos 31 y 32 dice, y tomó Taré del papá de Abraham, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a tierra de Canaán. Y vinieron a Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Cuando nosotros llegamos al capítulo 12, vemos que Abraham, ¿dónde está? En Harán. Ellos, como vemos acá en este capítulo 11, vivían en otro lado y habían salido de ese lugar. Tomó, dice Taré a Abraham su hijo, y los tomó y salió de ellos, de uno de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron, dice, no fueron directamente a Canaán, sino que se quedaron, dice, en Harán. Y entonces vemos en el capítulo 12 que Dios le recuerda el llamado a Abraham en aquel lugar. Pero dice acá que los días de Taré, verso 32, fueron 205 años y murió Taré en Harán. Es decir, ahora ya muere el padre de Abraham, y entonces Abraham puede salir y hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Ahora, naturalmente vemos acá que el llamamiento era ¿para quién? Para Abraham, no era para Taré. Dios no había llamado al padre de Abraham, pero dice acá que Taré tomó el mando del grupo, como podemos ver fácilmente. Y es posible, no se sabe, dicen algunos comentaristas, que Dios cortara la vida de Taré porque simplemente ya era la hora de su muerte. No lo sabemos, no podemos asegurar cómo fue que este hombre murió. Si tal vez Dios le cortó la vida o sencillamente, bueno, ya era su momento. Pero en todo caso sabemos que Dios estaba detrás de todo aquello, sea lo uno o lo otro. Pero mis hermanos, yo creo que no conoceríamos el alcance del llamamiento de Abraham si el padre de él no hubiera muerto. Es que si Dios va a usar a una persona, tiene que separarlo de todo. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Dios tenía como propósito usar a Abraham, y no podía usarlo sin que antes no lo hubiera separado de todo lo que Dios consideraba que podía estorbar ese llamamiento divino o pudiera entorpecer los planes que Dios tenía o tiene para alguna persona. Y eso es claro. Veamos lo que Dios le pedía a Abraham en el versículo 1, capítulo 2. Pero Jehová había dicho antes a Abraham, primero, vete de tu tierra, 2, de tu parentela, 3, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué es lo que Dios estaba pidiéndole aquí a Abraham? Dios le pedía a Abraham que saliera de toda la
momento. Seguramente la familia no le serviría para los planes que Dios tenía con Abraham. No, se sabe por escritura que la familia, por ejemplo, de Abraham eran idólatras. Era gente que adoraba ídolos falsos. Y probablemente Dios sabía que todo eso iba a entorpecer el llamamiento que estaba haciendo a Abraham. Así que necesitaba que Abraham rompiese todo tipo de relación con su familia. Y después de todo, mis hermanos, Dios es soberano y Dios llama a quien quiere y Dios llama como quiere. A los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el versículo 4, y se fue, note, Abraham, como Jehová le dijo, y algo interesante, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dios nos llama a dejar algo conocido por algo desconocido, y le hace estas promesas. Y luego de estas promesas, vemos acá en el versículo 4 que Abraham hace lo que Dios le había dicho que hiciera. Y dice además que Lot, su sobrino, se fue con él, y Abraham era de 75 años cuando salió de donde de Harán, el lugar donde habían permanecido con su padre, ¿no? Ahora, este versículo nos dice, el versículo 4, que Abraham obedeció, pero su sobrino Lot fue también con él. Yo creo, mis hermanos, que la prueba de Abraham hubiera terminado en ese momento, porque vemos acá que la prueba era que debía salir, y obviamente dice que Abraham salió, confiando únicamente en las promesas que Dios le había hecho, y dice el texto bíblico que Abraham de todos modos salió, y allí hubiera terminado la prueba. Abraham habría pasado la prueba ya aquí. Sencillamente Dios le había dicho que salga, y Abraham lo vemos que cumple con aquello, sale. Pero el problema está en que Lot fue con él. Lot fue con él. Abraham obedeció, pero su sobrino Lot fue con él. Y hubiera terminado aquí la prueba si Abraham hubiera hecho exactamente como Dios le ordenó. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Recordemos versículo 1. Pero Jehová había dicho, ¿a quién? A Abraham. No dijo a Abraham y Lot, dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Ese fue el llamamiento, ese fue el mandato. Pero vemos acá que Abraham se llevó contra todo lo ordenado por Dios a su sobrino Lot. La prueba entonces tenía que continuar. Abraham no obedeció a lo que Dios había dicho, como debía hacerse. Obedeció sencillamente en una parte, podríamos decirlo. No obedeció de manera completa como Dios había dicho que se hicieran las cosas. Entonces, contra todo ordenado se llevó, decía, a su sobrino Lot. La prueba entonces debía continuar. Y algo interesante, mis hermanos, Dios no iba a abandonar a un hombre que ya había dado un paso de fe. Este hombre había obedecido, había salido ya, pero se había llevado a Lot. Ese era el único detalle. Entonces la prueba debía continuar. Dios no iba a abandonar a este hombre que ya había dado un primer paso de fe, pero todavía necesitaba terminar con todo lo que Dios le había dicho que debía hacer. Ahora, debemos señalar que el llamamiento claro y específico que Dios le ha hecho a Abraham era ¿para qué? Para probar su fe. Y eso es sencillamente lo que Dios pretendía con Abraham, probar su fe. Abraham es conocido, decía, como el padre de la fe. Y la fe de Abraham debía ser probada. Dios estaba probando la fe de Abraham, ¿y de qué manera? Sencillamente lo que Dios requería de Abraham era obediencia. Obediencia. Dios requería de Abraham obediencia. Dios
dice que debe hacerse algo que requiere de su pueblo obediencia. Dios ha dicho cosas en su palabra y ha hecho innumerables promesas a sus hijos y requiere de su pueblo obediencia. Dios nos llama a transitar por caminos desconocidos. Y mientras nos llama a transitar en caminos desconocidos, Dios requiere de su pueblo, una vez más, obediencia. Obediencia. No requiere otra cosa, sino obediencia de parte de su pueblo. Entonces la prueba debía continuar para Abraham, porque no había obedecido del todo como Dios había dicho. Ahora, en favor de la compañía de Lot con Abraham, algunas personas, por ejemplo, argumentan de la siguiente manera. Es decir, muchas personas tratan de justificar lo que Abraham hizo. Y dicen, por ejemplo, que Abraham se llevó a su sobrino Lot porque él no tenía hijos. Él no tenía hijos. Recuerden ustedes que Abraham no tenía hijos para aquel entonces. Él tenía una esposa, pero no tenía hijos. Entonces, como no tenía hijos, dice, Abraham observaba y miraba a Lot y lo consideraba como su hijo. Entonces, dicen, se lo llevó porque lo consideraba su hijo. Otros dicen que, como Dios no le dijo nada contrario, se debe tomar como que esa fue la voluntad de Dios, la compañía divina. Muchos dicen, por ejemplo, allí no dice en la Biblia, no te lleves a Lot. Y por lo tanto, entonces, él parece haber hecho la voluntad de Dios. Pero vemos que no es así. El mandato que era, vete de tu parentela. Y en tercer lugar, otros dicen que Abraham, bueno, él como que tenía la responsabilidad sobre ese sobrino porque él debía cuidarlo. Ay, lo iba a dejar botado a ese muchacho allí, y que no era tan muchacho, por cierto, y no lo iba a dejar allí. Y él tenía una responsabilidad por él. Entonces muchos argumentan algunas cosas para justificar el hecho de que Abraham se llevase a sus sobrinos Lot. Pero el llamamiento, mis hermanos, de Dios decía, vete de tu tierra, de tu parentela. Y eso incluía también a quién, a Lot. Eso incluía a Lot. Entonces, como dijimos, la prueba de Abraham continúa. Veamos en segundo lugar la separación de Lot. En el capítulo 13 del libro de Génesis encontramos este incidente. Quiero que hagamos un breve resumen de la vida de Lot para darnos una idea de qué tipo de persona era este hombre. ¿Quién era Lot? Bueno, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: y libró al justo Lot. Ahora, esta palabra justo tiene muchas connotaciones en la Biblia. Y la connotación que aquí nos da el apóstol Pedro, nos está hablando es de un hombre religioso. Así que Lot era un hombre religioso. Y libró al justo, al religioso Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y recordemos, mis hermanos, que Lot no es que estaba viviendo allí en contra de su voluntad. Él había tomado la decisión de vivir en ese lugar. Él quería vivir en ese lugar. Y nunca lo vemos que hizo nada por salir de ese lugar. Entonces, lo que simplemente tenemos delante de nosotros es un hombre religioso. Un hombre que tal vez se da golpes de pecho y que reconoce su culpa, reconoce su pecado, pero sigue viviendo en su pecado. Reconoce que es un pecador, pero sigue viviendo como un hombre pecador. Es más, sencillamente disfruta en ese lugar, o vivir en ese lugar, o disfruta estar en esa situación. Entonces dice que un hombre que moraba entre ellos, nunca hizo nada de salir entre ellos, y afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, ¿no? Es decir, señalaba los pecados de otros
le dolía en su corazón, pero sencillamente seguía haciendo o viviendo entre ellos. En Génesis capítulo 13, versículos 11 y 10, vemos que fue un hombre que hizo una elección mundana. Esto era Lot, una elección mundana. Génesis 13, 10 y 11, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot, note, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Y ustedes saben que la elección que Lot hizo en ese momento lo llevó ¿a dónde? Hacia Sodoma y Gomorra. Y Lot dice, se afligía cada día. Y Lot estaba allí consciente del pecado de todos aquellos allí, pero simplemente se acomodó y se amoldó a vivir en ese lugar. Hizo una elección mundana, y todo empieza por la elección que hizo desde un principio. En tercer lugar, versículos 12 y 13 de este mismo capítulo 13 de Génesis. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo, noten, sus tiendas hasta Sodoma. Es decir, de a poco él fue acercándose hacia el pecado. Esta es una ilustración. Lot es una ilustración, mis hermanos, de aquellos que de a poco consienten el pecado en su vida. Y cuando se dan cuenta, están ya sumidos en el pecado. Entonces, dice acá que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vemos acá que este hombre se asoció con gente malvada, con gente mala. Versículo 17 del libro de Génesis, capítulo 19. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y vemos que al final de la vida, o al final de esta historia de Sodoma y Gomorra, vemos acá que perdió Lot todas sus propiedades, perdió su esposa y perdió por fin su reputación. Todo eso lo perdió Lot. Entonces, podríamos decir muchas otras cosas más de este hombre. Ahora, hay muchos también que argumentan en el sentido de que la influencia de Abraham sobre Lot fue muy positiva y que este hombre, al lado de este gran siervo del Señor, alcanzó muchas bendiciones. Así dicen algunos, que Abraham fue gran influencia sobre Lot. Bueno, la Biblia no nos dice aquello. La Biblia lo único que nos dice es que al lado o en la compañía de Abraham, Lot se hizo rico. Eso sí, es lo único. Pero decir que fue influenciado de manera espiritual por Abraham, no vemos en Lot, vemos todo lo contrario. Vemos un hombre que se dejó influenciar, ¿por qué? Por lo que este mundo le ofrecía. Entonces, vemos que Lot lo único que alcanzó fue cosas materiales al lado de Abraham. Génesis 13:5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Es lo único que nos dice que este hombre alcanzó cuando estuvo al lado de Abraham. Más allá de esto, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que haya adquirido algo, por ejemplo, de la contextura espiritual de Abraham. Ahora, para que hagamos una comparación con Lot, conviene también que veamos a continuación, aunque sea un breve resumen de la vida de Abraham. Vemos que Lot fue un hombre religioso, un hombre que
que tomó una decisión incorrecta, se asoció con gente malvada y al final lo perdió todo, decíamos, su esposa y hasta su reputación. Pero veamos quién fue Abraham. Abraham, nos dice la Biblia, fue un hombre obediente, fue un hombre obediente, fue un hombre obediente. Podríamos decir que tuvo en sus inicios, como ya lo leímos hace un momento, una fe que tambaleaba o que titubeaba, pero fue obediente al fin. Porque vemos que él dejó su hogar, sus amigos, sus relacionados, a todos ellos los dejó. Fue un hombre generoso. Recuerden ustedes que él le permitió a su sobrino que él escogiera el lugar donde él quisiera vivir. Fue un hombre incorruptible. Él rehusó regalos por servicios prestados. Por ejemplo, en Génesis 14:23 dice que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo. Nada. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Imagínense, este era un hombre incorruptible. Alguien le había prestado algún tipo de servicio y alguien quería darle, dice, alguna parte de lo que él había ganado y eso. No, él dijo, no lo recibiré. No quiero que con el tiempo nadie tenga que decir que yo me he enriquecido a causa de ellos. Sencillamente que Dios tenga que decir que por él yo me he enriquecido. Esa era la idea de Abraham. Fue un hombre maravilloso en su fe también. En Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y todo eso obviamente lo hizo por fe. Fue un hombre entonces que tenía una fe maravillosa. Entonces, mis hermanos, las diferencias que existían entre Abraham y Lot eran enormes, como se puede notar en esta comparación breve que hemos hecho. Decíamos que Lot era un hombre que se dejaba llevar por lo que este mundo le ofrecía. Un hombre mundano, en otras palabras, ¿no? Un hombre que se apresuraba a tomar decisiones, tomaba decisiones equivocadas. Un hombre que no había nada en él generosidad. Y vemos todo lo contrario en Abraham. Un hombre de fe, un hombre que era generoso. Entonces había diferencias enormes, como podemos ver. Entonces ellos no tenían afinidad en nada. Los caracteres eran diferentes. Por lo tanto, no podían andar juntos. Esa es la idea. No era conveniente para el llamado que Dios estaba haciendo a Abraham que Lot estuviese con él. Ya vemos quién era Lot. Y no podían entonces andar juntos. Eran totalmente diferentes. Por lo tanto, no podían estar juntos. La separación, mis hermanos, era algo inevitable. Como en efecto así fue que ocurrió en esta. Es que no pueden estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y por eso la Biblia nos enseña y nos habla, mis hermanos, y escuchen jóvenes sobre todo, el yugo desigual. La Biblia nos enseña claramente acerca del yugo desigual. No pueden estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y acá eran totalmente diferentes. Mientras el uno era mundano, el otro era un hombre espiritual. Mientras el uno era un hombre de fe, el otro simplemente se dejaba llevar por lo que sus ojos miraban. Eran totalmente diferentes. Y no podían andar juntos. Por eso Dios había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela. Apártate de tu parentela, porque conozco que ellos son idólatras. No van a hacerte ningún beneficio para el llamamiento que tengo delante de ti. Apártate de Lot, porque Lot es un mundano. No es un hombre de fe. Y por lo tanto no pueden estar juntos. Entonces, aunque Lot fue un hombre que estuvo con él, con Abraham, no era conveniente que estuviesen juntos. Entonces,
Lot se fue por su camino y Abraham tomó el suyo. Con todo, yo creo, mis hermanos, que el corazón de Abraham siempre estuvo unido al de Lot. Aun cuando ya tuvieron que separarse, el corazón de Abraham siempre estuvo unido al de Lot, más allá de lo natural y normal que uno puede imaginar. Y hay dos sucesos que comprueban aquello. Hay dos sucesos que comprueban que Abraham siempre le pesó en su corazón el hecho de separarse de Lot. ¿Recuerdan ustedes? En Génesis capítulo 14, verso 16, vemos que Abraham recupera a Lot, su sobrino. Lot había caído prisionero en manos de sus enemigos. Y entonces Abraham, ya cuando se habían separado, Abraham va y recupera a Lot y todo lo que Lot tenía. Y también vemos cuando Abraham intercede por Sodoma. ¿Se acuerdan? Génesis 18. No lo vamos a leer en este capítulo, es entero, pero conocemos la historia. Cómo Abraham intercede, ora ante Dios por este pueblo. Y en ese pueblo, ¿quién vivía? Su sobrino Lot. Entonces, mis hermanos, vemos acá que aun cuando cada uno tomó su propio camino, el corazón de Abraham estuvo unido al de Lot. Estuvo todavía unido. Y entonces la prueba no podía terminar. Si ya hubiese aquí dejado del todo a Lot, la prueba hubiese terminado, yo creo. Pero la prueba no podía terminar. ¿Por qué? Porque todavía el corazón de Lot, en el corazón de Lot de Abraham, había un pesar por Lot. Dios vio que Abraham tenía una inclinación a guardar en su corazón algunas cosas sin descubrirlas por completo. Y eso, por cierto, mis hermanos, era muy peligroso. Miren, cuando hay en nuestro corazón todavía cosas del pasado, Dios que conoce todo aquello, se da cuenta que no, todavía no puede ser usado esa persona como Dios desea usarla, cuando todavía hay cosas guardadas en nuestro corazón del pasado. Cuando hay cosas sin descubrirlas por completo, eso es algo peligroso para el llamado que Dios tiene para con nosotros, para con nuestros planes, los planes y propósitos que Él tiene para con nuestra vida. Por lo tanto, no termina la prueba de Abraham, sino que la aplaza hasta que nace el hijo de Abraham, el hijo llamado Isaac. Y es entonces que vemos a la tercera parte de la prueba de Abraham. Yo decía que la prueba de la fe de Abraham pudo haber llegado a su fin, pero no era así. Está llegando a su fin, eso sí, pero no había terminado. Dios ahora le había dado un hijo. ¿Recuerdan ustedes? Ese hijo tenía por nombre Isaac, sobre cuya base le había prometido una gran descendencia. ¿Se acuerdan ustedes? Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te multiplicaré, y haré de ti una gran nación de hijos. Entonces, Isaac era la base de la promesa de Dios. En Isaac iba a darse cumplimiento a la promesa de parte de Dios. Por supuesto, Abraham lo cuida y protege, no solo porque es su hijo, sino porque Dios le ha prometido sobre ese niño. Dios había hecho una promesa sobre ese niño. Más de un día, recuerdan ustedes, Dios le dice algo extraño, algo ilógico, algo irracional, y podríamos decir también ante nuestros ojos algo insensato. Dios le pide algo insensato a Abraham ante nuestros ojos. Génesis 22, 1 y 2 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham. Ya le había cambiado el nombre, no tengo ustedes. Ya no era Abraham, era Abraham. Y él respondió, aquí, y dijo: toma ahora, noten, tu hijo, tu único. Recuerden que fue el único hijo que él tenía, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le había dicho: sal de tu tierra, de tu parentela,
cumplió a medias, se llevó a Lot y la prueba tenía que continuar. Se separa de Lot, pero todavía había algo guardado en el corazón de Abraham, entonces la prueba debía continuar. Y ahora vemos el final, o la finalización de esta prueba. Estaba allí, dice, ¿no?, su hijo, y le pide algo, que ofrezca a su hijo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, esta prueba consta de las siguientes partes. En primer lugar, la petición que Dios le hizo a Abraham y lo que esto significaba. ¿Qué es lo que Dios le pide? Que le diera muerte a su hijo Isaac, que lo sacrificara como holocausto delante de Dios. Y mis hermanos, lo grave de esta petición era que el ejecutor debía ser el mismo Abraham. Imagínense, el mismo padre debía quitarle la vida a su hijo, y esto era por pedido de parte de nada más ni nada menos que de Dios. Dios estaba pidiéndole que sacrifique a su hijo Abraham como un holocausto a él. Bueno, ¿cuál fue la reacción de Abraham hasta esta petición de Dios? Génesis 22, 3 al 5. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, escuchen, al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí porque el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, y esto es interesante, y adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos. Abraham confiaba en Dios. Abraham tenía fe en Dios. Vamos allá y vamos a ofrecer un holocausto a Dios, le dice a sus criados. Pero espérenos aquí porque nosotros, dice, volveremos. No dice volveré, volveremos. Es decir, mi hijo Isaac y yo, su padre Abraham, volveremos. Ahora, observen algunos detalles. Dice el texto que se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, cortó leña para el holocausto y fue, dice, al lugar donde Dios le dijo. Donde Dios le dijo. Y mis hermanos, como les dije hace un momento, una de las características de la fe es la obediencia. La obediencia. Yo tengo fe en Dios y por eso le obedezco. Fe en Dios. Fe en Dios desemboca en donde? En una obediencia. Yo camino, doy un paso de fe porque lo hago en obediencia al Señor, porque creo en sus promesas. Esa es la idea que vemos acá. No hay verdadera fe, mis hermanos, si no hay obediencia. Una persona puede decir: yo tengo fe, y si no hay obediencia a Dios, no sirve. Una verdadera fe se caracteriza por la obediencia. Y Abraham destaca aquí su fe mediante la obediencia. Noten ustedes, sin cuestionar nada, dice el versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana. Dios le había dicho: dame a tu hijo en sacrificio, y él se levanta de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Y el versículo 4 dice: al tercer día de camino alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hasta ese momento la prueba de Abraham sigue sin interrumpirse. Sigue sin interrumpirse. Se levantó de mañana y está cumpliendo lo que Dios le había dicho. Y en el versículo 5 aparece un estímulo a esa fe en forma clarísima. El versículo 5 del capítulo 22 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y esto, mis hermanos, incluía a Abraham y a su hijo. La fe de Abraham se respaldaba en la palabra de Dios. Dios había empeñado su palabra
con Abraham. Y el cumplimiento de la palabra de Dios en quién iba a hacerse o quién se iba a cumplir la promesa de Dios. En Isaac. Dios tenía fe en lo que Dios le había dicho. Y por eso obedeció. Él obedeció en respuesta ¿a qué? A lo que Dios le había dicho. Sabía que Dios había dado su palabra. Hebreos 11, 17 al 19 dice, por la fe Abraham, por la fe, escuchen, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿En quién Dios iba a cumplir su palabra de dar una descendencia a Abraham? En Isaac. Pensando que Dios, no que en el verso 19 dice, es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde el sentido figurado también lo volvió a recibir. Lo que seguramente, mis hermanos, pensaba Abraham era lo siguiente: si yo mato a mi hijo en obediencia al mandato del Señor, yo tengo la confianza que Él lo resucitará, porque no creo que Dios mienta en cuanto a lo que Él me ha dicho respecto a mi hijo. No creo que Dios mienta. Y esto es lo que debe sostenernos, mis hermanos, en una prueba. Dios nos ha llamado a transitar hacia lo desconocido. Tenemos, yo decía, hace 2 semanas atrás, un camino que recorrer, un nuevo año que el Señor nos ha permitido tener. Un camino por recorrer. No sabemos lo que sucederá el día de mañana. Solo Dios lo sabe. Y Dios sabe lo que ocurrirá el día de mañana, porque Él ya vivió el futuro. Él es eterno. Anoche justamente conversábamos con mi hija en casa y me preguntaba aquello, ¿no? Yo le decía que Dios conoce el futuro. ¿Y cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible eso? Es difícil a nuestra mente finita entender que Dios conoce el futuro, pero Él es eterno. Es una de sus características, una de sus cualidades, es eterno, y Él ya lo conoce, y Él sabe. Y en realidad Él sabe y conoce nuestro futuro. Y nuestra vida está en Él. Y nuestra confianza está en Él y en el hecho de que Dios ha prometido guardar y cuidar a sus hijos. Y Dios ha prometido, ha hecho una promesa a sus hijos, promesas a sus hijos. Y lo que debe sostenernos, mis hermanos, mientras estamos en este mundo y tenemos que atravesar pruebas, es lo que Dios ha dicho. Es la palabra de Dios lo que nos sostiene en medio de cualquier prueba que enfrentemos en este momento. Sus promesas son maravillosas. Ahora, el momento más difícil en esta prueba, ¿cuál fue? Versículos 6 y 8 del capítulo 22. El momento más difícil en esta prueba. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondiendo: He aquí, hijo mío. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña. Y esto debió haberle partido el corazón a este padre. Quienes somos padres entendemos esto y sabemos lo que cuenta. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? El corazón de Abraham debe haberse partido en muchos pedazos. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Esta parte de la prueba de Abraham es la que se conoce como la prueba de la fe victoriosa. Dios se proveerá, Dios se proveerá. ¿Cómo le pidió el corazón de Abraham cuando su hijo le pregunta dónde está el cordero para el holocausto? Abraham sabía que el holocausto era su propio hijo. Sabía que era su propio hijo. ¿Y qué podía ese padre responderle a su hijo en ese momento? Fue aquí cuando la fe de Abraham tuvo su punto más alto en esta historia. Y le dice a su hijo: Dios se proveerá. Dios se proveerá. Allí está Abraham. Y papá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder?
¿Cuántas veces sus hijos no le han hecho esa pregunta a ustedes? ¿Qué va a pasar y qué va a suceder? Y no tenemos a veces respuesta para eso. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y allí es donde viene la fe, la que nos hace pensar nuevamente en las promesas del Señor y podemos dar una respuesta a nuestros hijos y decirles, el Señor se proveerá. El Señor se proveerá. Pero mis hermanos, toda prueba tiene su límite. Eso es lo bueno. Esta es una verdad que no debemos olvidar ninguno de nosotros. Porque si nos olvidamos, podemos caer en desesperación y en desaliento. La fe de Abraham le decía que algo iba a ocurrir antes de matar a su hijo o después de matarlo. Abraham sabía que algo iba a pasar. Si lo mataba o quedaba con vida, algo iba a pasar igual. Pero vemos nosotros, mis hermanos, según el texto bíblico, que Dios detuvo el brazo de Abraham antes de que diera su muerte a su hijo, degollándolo. La prueba había terminado. Ahora sí la prueba terminó. Abraham había pasado la prueba. Antes no había terminado. Cuando lleva a su sobrino, cuando guardaba en su corazón cosas de su pasado, la prueba no había terminado. La prueba termina acá cuando Dios se da cuenta que este hombre estaba dispuesto a quitarle incluso la vida a su hijo. Obviamente, Dios no iba a permitir que mate a su hijo. Eso es algo que Dios condena. Era una prueba nada más. Era una prueba. Génesis 22, del 9 al 12 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondiendo, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. No era el plan de Dios que Abraham matase a su hijo, no. El plan de Dios era que Abraham obedeciera. El plan de Dios, recuerden mis hermanos, no era que Abraham matase a su hijo, no. El plan de Dios era que Abraham obedeciera. La fe y la obediencia de Abraham estaban entonces probadas mucho antes de este suceso, pero faltaba el perfeccionamiento de la fe. No nos olvidemos, mis hermanos, que el plan que Dios tiene para cada uno de sus hijos es el perfeccionamiento. Así lo dice en la Escritura. La Biblia nos dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso es lo que Dios quería alcanzar con Abraham. La prueba de su fe, el perfeccionamiento de la fe en Abraham, que se traduce no en otra cosa que obediencia, obediencia. Y después de la prueba, siempre viene, mis hermanos, la bendición. La bendición de Dios como un bálsamo consolador. Génesis 22, 15 al 18 dice, y el ángel de Jehová, y llamó al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, aquí está el cumplimiento de la promesa de Dios. Te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué cosa? Obedeciste a mi voz. Y aquí se cumple el principio que hallamos en la Escritura. La obediencia siempre trae bendición. La obediencia siempre trae bendición. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, mis hermanos, siempre en nuestra vida. La armonía de la fe con la obediencia en Abraham fue siempre inseparable. Al punto extremo de llegar al sacrificio de su hijo, obedeciendo
al mandato divino. Al mandato divino. Mis hermanos, Dios ha prometido cuidarnos, protegernos durante nuestro paso por este mundo. Y ha prometido bendecirnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántas promesas vienen a mi mente en este momento? Recuerdo una. Recuerden algunos de ustedes. Yo recuerdo muchas en este momento. Se me cruzan algunas. No quiero decirlas porque voy a decir algunas cruzadas. Pero recuerdo una que dice: te bendeciré y te multiplicaré y haré de ti una gran nación. Con una promesa, obviamente, para Abraham. Con una promesa para Abraham. Pero Dios ha prometido a nosotros tener cuidado de nosotros. Tener cuidado de nosotros. Y Dios ha prometido y ha protegido cuidarnos y protegernos durante nuestro paso por este mundo. Pero la condición, mis hermanos, para esa bendición del Señor, ¿cuál es? Que nosotros andemos haciendo siempre su voluntad y haciendo lo que Él manda en su palabra. La promesa del Señor siempre viene. La bendición del Señor está con todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que obedecen a su palabra. Cuando Dios le dijo a Abraham que le daría todo este extenso territorio a su descendencia, la promesa de Dios, recuerden, era firme. Pero ¿qué tenían que hacer esas personas? Tenían que desalojar todas aquellas personas que practicaban el paganismo en esos lugares. Y eso, recuerden ustedes, fue lo que ellos no hicieron. La Biblia dice más bien que ellos se emparentaron con esa gente y no hicieron lo que Dios les mandó. Y por esa causa nosotros vemos los problemas actuales que tiene la nación de Israel. Es que, mis hermanos, la obediencia siempre es una prueba de la fe que nosotros decimos tener en el Señor. Debemos siempre obedecer al Señor, y las promesas del Señor serán una realidad en esta vida. Que Dios nos ayude a través del ejemplo de Abraham a tener una vida de obediencia. Decían, tenemos un largo camino que transitar. Tenemos que salir de todo lo conocido ya por nosotros y encaminarnos hacia algo desconocido. No sabemos lo que nos depara el futuro. No sabemos. Sabemos algunas cosas que la Biblia sí nos revela que sucederán en tiempos futuros o en los últimos tiempos, eso sí. Pero saber en ciencia cierta detalle cada cosa que sucederá no lo sabemos, es incierto. Y en ese camino incierto seremos probados por parte del Señor. Y la prueba del Señor, recuerden, tiene como propósito nuestro bien. Es un llamado entonces en esta mañana a vivir en obediencia al Señor. Conocer la voluntad de Dios y andar en sus caminos. Eso es lo que somos llamados a hacer. Que Dios nos ayude a que así sea en cada uno de nosotros. Amén. Amén.